Sea usted bienvenido, que Dios le bendiga. Salude por favor a la persona que tenga cerca. Dele la bienvenida a este lugar. Amén. Podemos tomar asiento. Podemos tomar asiento. Amén. Gloria al Señor. Esta mañana la palabra que el Señor ha preparado para nosotros tiene por título Lucha y Conquista. Esperen un ratito, déjenme que lo coloque aquí. Esperemos que ya se pueda descargar del grupo de servidores. Pues hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, un tema que tal vez no lo hemos reflexionado como tal, en el sentido de que ¿por qué será nuestro Dios un Dios de guerra? ¿Alguna vez se ha preguntado? ¿Por qué es Jehová? ¿Por qué se lo llama Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos? Es una buena pregunta, tal vez, ¿no? Para algunos. Otros tal vez ya tengan su respuesta. Ahí está, gloria a Dios. Ese es el título del mensaje de este día, de esta mañana: Lucha y Conquista. Y vamos a irnos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 11. Ese es el momento cuando Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, al mando del sucesor de Moisés, llamado Josué, general del ejército y comisionado para introducir a Israel a la tierra prometida, comisionado para ejecutar el cumplimiento de la promesa de Dios en el pueblo de Israel. Josué capítulo 1 versículo 11 dice la palabra: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y justamente de eso se trata la conquista, ¿no es cierto? Se trata de conquistar, o sea, de poseer, de ganar el territorio, de adquirir ese territorio, de adquirir un galardón de alguna manera. Vamos a ir a la siguiente diapositiva para ver qué es lo que significa conquista en el diccionario. Se define conquista como la acción y efecto de ganar por medio de una operación bélica un determinado territorio o posición. Ganar por medio de la acción bélica un determinado territorio o posición. Viene del latín conquisitare, que significa adquirir de manera permanente una determinada cosa. Adquirir de manera permanente una determinada cosa. Entonces la conquista es ganar por medio de la acción bélica. Y la acción bélica no es otra cosa que guerra, ¿no es cierto? Guerra. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos que guerra es un conflicto de naturaleza humana entre dos voluntades opuestas. Espérenme un segundito. Creo que estoy con una versión anterior. Denme un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Guerra, conflicto de naturaleza humana, ¿sí?, entre dos voluntades opuestas que buscan imponer la supremacía del uno sobre el otro a través de la fuerza. Perdón, hay un pequeño malentendido, ya que he mandado al grupo una presentación no actualizada. Vamos a corregirlo en este momento. Espérenme un segundito, por favor.
Ahora sí, por favor, si lo pueden volver a descargar de el grupo de servidores. Del grupo de servidores puedan volver a descargarlo. Entonces decíamos que guerra es el conflicto de naturaleza humana entre dos voluntades opuestas que buscan imponer la supremacía de la una sobre la otra a través del uso de la fuerza. La palabra guerra proviene del término germánico guerra, o sea, del término alemán o germánico guerra, que significa desorden o pelea. O sea que si la paz es orden, la guerra es desorden, ¿no es cierto? La guerra es desorden, es pelea, es conflicto, donde una voluntad se opone a la otra, busca imponerse sobre la otra voluntad a través del uso de la fuerza. Esa es la definición de guerra. Ahí está, gloria a Dios. Entonces el siguiente, la pregunta para todos, ¿no? ¿Por qué Dios querrá la conquista por medio de la lucha? La primera pregunta que nos hacemos, ¿por qué quiere Dios que conquistemos luchando? ¿Por qué simplemente Dios no nos entrega algo sin necesidad de lucha, sin necesidad de pelea? ¿Por qué será, no? Una pregunta que tal vez algunos nos hemos hecho y por ahí todavía sigue rondando en nuestra mente. ¿Por qué Dios quiere la conquista por medio de la lucha? Otra pregunta, ¿por qué Dios es llamado un Dios de guerra? Porque efectivamente la Biblia dice que Dios es un Dios de guerra, es el Señor de los ejércitos de Israel, de los ejércitos celestiales, también dicen otras versiones. Y esta respuesta la encontramos en el capítulo 1 de Génesis. En el primer capítulo de la Biblia ya encontramos la respuesta a esta gran interrogante. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que en este primer versículo se da la creación. O sea, ya en el primer versículo me dice que Dios crea los cielos y la tierra. Ya está como que la creación completa. Ya estaba creado, algo así. Ya está como ejecutada la obra de la creación. Y entre el versículo 1 y el versículo 2 algo sucede que desordena la creación. Mire, la tierra estaba desordenada y vacía. Dios jamás va a crear algo desordenado, porque Dios es un Dios de orden. Hemos dicho que la guerra es desorden, ¿cierto? La guerra es desorden, es pelea, es conflicto. Lo contrario a la paz. Ok. La tierra estaba desordenada y vacía. Y miren lo que entra en juego en el segundo versículo de toda nuestra Biblia. Dice: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Podemos entender ya que ese ente llamado tinieblas es aquel reino contra el cual el reino de Dios está en guerra. Vamos a entenderlo mejor. Mire, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había un abismo, habían unas aguas, estaban las tinieblas sobre la faz del abismo, y estaba el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Era como que ya en este segundo versículo Dios nos está enseñando, nos está mostrando los dos bandos de este conflicto bélico desde la eternidad. Los dos bandos, por un lado las tinieblas, por otro lado el Espíritu de Dios. Pero sigamos leyendo para darnos más cuenta de esto. Y el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el siguiente versículo, el versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena. Escuche ahí, vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí encontramos implícitamente de que si las tinieblas son buenas, de que si la luz es buena y Dios separa la luz de las tinieblas, por ende las tinieblas son malas. ¿No es cierto? Las tinieblas son malas. Ahí la palabra tiniebla viene del término hebreo koshek, que significa oscuridad, literalmente tinieblas. Figurativamente significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Yo le pregunto, ¿habrá algo bueno en eso?
de ninguna manera. Entonces, definitivamente, cuando Dios separa la luz de las tinieblas, nos está mostrando ya de qué clase de conflicto estamos hablando. El conflicto desde la eternidad pasada que surge en la creación de Dios es entre la luz y las tinieblas. Ese es el conflicto del cual vamos a hablar en este día. Ese es el conflicto en el cual Dios toma el papel protagónico, ya que son sus huestes, son sus ejércitos aquellos que en algún momento fueron cautivados por el reino de las tinieblas. Por ejemplo, lo que pasó con Satanás, llamado al principio Lucero. Satanás se llamaba Lucero. En algún momento se encontró maldad en el corazón de este querubín llamado Lucero, ¿sí? Porque quiso ser como Dios, quiso ser semejante a Dios y exaltarse igual que Dios. Entonces Dios lo echó de su presencia y formó parte de este reino de las tinieblas. Y junto con Satanás, con este personaje sacado de la presencia de Dios, dice que la tercera parte de los ángeles también cayeron. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, que el dragón arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas. Entonces también otros ángeles sucumbieron ante esta tentación de la rebeldía, de la rebelión, y constituyeron ese reino adverso al reino de Dios. Ahí comienza, en esos momentos, en esos instantes de la eternidad, se desarrolla ya este conflicto entre la luz y las tinieblas. El versículo 5 de Génesis capítulo 1 dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Nótese de que en el versículo, cuando estamos en el versículo 5, todavía no se crea ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. No hay sol, no hay luna. Para nosotros el sol es símbolo del día, ¿sí o no? Es la luz del día. La luna para la noche. Eso es para nosotros. Pero mucho antes de que se cree el sol y la luna, ya existía día y noche. Pero estamos hablando de un día espiritual y de una noche espiritual. Estamos hablando del reino de la luz, del reino de Dios y del reino de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de esa creación entre estos dos reinos hay un conflicto, una lucha constante y continua. En Génesis capítulo 2 también nos habla del ejército que Dios creó en los cielos. Dice Génesis capítulo 2 versículo 1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y cuando hablamos de la palabra ejército, esto viene del término tseva, que significa masa de personas especialmente organizados para la guerra, entrenados para la guerra. Es decir, que Dios había creado a sus ángeles, había creado a sus criaturas celestiales entrenadas para este conflicto bélico que se daba en el cielo, porque ya había un reino contrario. Ya había un reino contrario. Un reino que no sé, tal vez quería ganar el corazón de más ángeles, no lo sé. Dice la Biblia en Isaías 58, cuando habla de Lucero, del querubín, dice: tú querubín grande, protector, te puse en el monte santo. O sea, estaba en un lugar santo este querubín llamado Lucero, ¿sí? Protector, dice la palabra. Entonces, definitivamente, ya desde la eternidad pasada existía un conflicto bélico en los cielos. ¿Cómo fue que ese conflicto pasó al género humano? Interesante esa cuestión. Pues Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5, hablando a la iglesia, a nosotros, el apóstol Pablo nos dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. La escritura nos revela de que todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, al ser hijos de Dios, somos hijos de la luz.
e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por ende, formamos parte del ejército de Dios. ¿Se da cuenta? Por ende, también adquirimos por el Espíritu de Dios las destrezas para que nos movamos con estrategia, para que nos movamos con inteligencia en la batalla. Nosotros, por esta palabra revelada en la Biblia, somos parte del ejército de Dios. Somos parte del ejército de luz, hijos de luz e hijos del día. No del día físico, sino del día espiritual. Estamos hablando de la santidad de Dios, de la perfección, que es lo contrario a las tinieblas, miseria, destrucción, muerte, lo contrario a las tinieblas. Ahí está esa batalla que estamos librando constantemente. En Génesis 4, vamos a leer qué es lo que encontramos en Génesis 4. Génesis 4, versículo 6. Mire lo que nos habla Dios aquí. Entonces Jehová Dios dijo a Caín. Recuerde que Caín protagonizó el primer asesinato de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Caín mató a su hermano Abel. Y un poquitito antes de que lo haga, mire lo que Dios le dice a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Porque sucedía de que tanto Abel como Caín presentaban ofrendas a Dios, pero la ofrenda de Abel era bien recibida por Dios y la de Caín no era bien recibida por Dios. No especifica exactamente la Biblia por qué no era bien recibida la ofrenda de Caín, pero podríamos suponer de que Caín no le estaba dando lo mejor a Dios y Abel sí, podríamos suponer eso. El hecho es de que Caín estaba enojado, Caín estaba envidioso de su hermano, y Dios le decía a Caín antes de que peque: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, o si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Eso significa que Caín había hecho mal al ofrecer lo que Dios tal vez no le había pedido, o de la forma como Dios no le había pedido, ¿no? Y si no hicieres bien, aquí escuche con atención, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿No le parece esta frase parecida al término guerra? En otra versión de la Biblia, en la Biblia al día, un clic más por favor. En la Biblia al día dice: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, como victorioso, más o menos, ¿no? Como victorioso en un conflicto bélico. Mira, pero si haces lo malo, el pecado te acecha. ¿No es eso lo que hacen los enemigos? Acechar, procurar tenderte una trampa, ¿no es cierto? ¿Verdad? Eso es lo que hacen los enemigos. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Eso es lo que hace el enemigo. Quiere atraparnos, quiere hacernos caer, quiere destruirnos. Ese es el pecado. Y dice: no obstante, tú puedes dominarlo. Hemos dicho que la guerra es el enfrentamiento entre dos voluntades opuestas, ¿sí? En la cual una de ellas busca la supremacía sobre la otra con el uso de la fuerza. Ya nos damos cuenta desde este versículo de Génesis que para nosotros entonces esa contienda es la lucha entre el pecado en nuestra vida y el Espíritu de Dios, entre la carne en nuestra vida y el Espíritu de Dios. No por nada Pablo decía en Romanos capítulo 8: yo hago lo que no quiero hacer, el pecado que no quiero, eso hago. Porque todo mi ser quiere hacer lo bueno, pero no lo hago. Miserable de mí. Pablo nos revela esa lucha interior que tiene cada persona entre el obedecer a los deseos de la carne, al pecado, obedecer
al Espíritu Santo de Dios, que siempre nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. ¿Nos damos cuenta? Ese es el conflicto que vamos librando nosotros. Siguiente pregunta: ¿cuándo aparece por primera vez en la Biblia el nombre Jehová de los ejércitos? Hay una ley en la teología muy interesante que dice que las primeras apariciones de un término determinado en la Biblia nos da una idea clara y cabal de cómo debe ser utilizado ese término en el resto de la Biblia. Y efectivamente, vamos a ver cuándo aparece por primera vez en la Biblia el término Jehová de los ejércitos o Yahvé de los ejércitos. Leamos en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 3. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 3 está justo antes del nacimiento de este profeta, el profeta Samuel. Realmente un varón de Dios, un varón que iba a cumplir el propósito del Señor en su vida y obviamente que iba a influir de una manera trascendental en la historia de Israel. Un poquitito antes de que nazca Samuel, su papá se llamaba Elcana y su mamá se llamaba Ana, y Ana no podía tener hijos. ¿Por qué? La pregunta, ¿no? ¿Por qué es que Ana no podía tener hijos? Dios sabía de que de Ana iba a nacer Samuel, pero Ana no podía tener hijos. ¿Por qué es que Dios pone la traba para que se cumpla el propósito? Buena pregunta, ¿no? Si Dios quería que nazca Samuel, ¿por qué hizo estéril a Ana? Esa es una buena pregunta. Pero la historia nos muestra que de aquí, de la fe de Ana, de su oración sincera a Dios, Dios movió la circunstancia adversa y Ana engendró a Samuel. Miren lo que dice en 1 Samuel capítulo 1 versículo 3. Todos los años aquel varón, estamos hablando del Cana, el papá de Samuel, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Esa es la primera vez que dice Jehová de los ejércitos. En Silo, donde estaban sus dos hijos, los dos hijos de Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Este libro de Samuel se encuentra casi después, porque está todavía Ruth en medio, pero casi después de lo que es Josué y Jueces. Josué, un libro que nos habla de grandes victorias bélicas. Josué había derrotado a 31 reyes. Se los contabiliza como 31 reyes derrotados por este general llamado Josué. Y los Jueces también me habla de tiempos de guerra, tiempos bélicos, cuando Israel pecaba contra Dios, Dios mandaba a sus enemigos y que los dominaban a los israelitas. Entonces los israelitas clamaban a Dios y Dios les mandaba un juez, un libertador, como Sansón, como Jefté, como tantos jueces que están narrados en el libro de los Jueces. Entonces démonos cuenta, por favor, de que ya en estos libros, Josué y Jueces, Israel aprende con la experiencia de que su Dios era un Dios de guerra, porque estaba con ellos en cada enfrentamiento bélico. Cuando ellos le entregaban a Dios todo, cuando ellos agradaban a Dios, Dios les daba grandes victorias. Y por lo contrario también sucedía: si ellos pecaban contra el Señor, eran avergonzados delante de sus enemigos. Entonces, a estas alturas de 1 Samuel, Israel ya sabía que tenía un Dios de los ejércitos, un Señor de los ejércitos de Israel y también de los ejércitos celestiales. Amén. ¿No será lo mismo que nosotros tenemos que ejercitar en nuestras vidas? Cuando venimos al camino del Señor nuevitos, parece que todo fuera una taza de leche, pero pasan los años y nos damos cuenta de que los obstáculos van y vienen uno tras otro. Al cabo de poco tiempo nos damos cuenta de que si queremos sobrevivir en esta vida cristiana, tenemos que ser parte del ejército de Dios
entrenados para librar grandes batallas, pero no con la fuerza humana, sino con la fuerza que nos da el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Den un aplauso a Dios, por favor. Dele un aplauso al Señor Todopoderoso. Otra pregunta, siguiente: ¿cómo son las armas y cuál el campo de batalla? ¿Cómo serán nuestras armas y cuál el campo de batalla? Segunda Corintios capítulo 10: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y cuando decimos carnales, estamos hablando de que no son producto de la capacidad humana. Eso es. No son producto de nuestra capacidad, de nuestra habilidad, de nuestra inteligencia. No son esas nuestras armas en la vida cristiana, sino que porque esas armas carnales son armas débiles, son armas temporales. La inteligencia es temporal, la reputación, la fama, la fuerza física es temporal, todo eso es temporal y eso es débil. Pero las armas que Dios nos ha regalado, como dice la Escritura, esas son poderosas. Esas son poderosas porque están en Dios. Dice ahí que las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios, porque provienen de Él, de un Dios guerrero que nos da a nosotros esas armas. ¿Con qué fin? Para que destruyamos fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? ¿Cuál es el campo de batalla? ¿Dónde tenemos que ir a pelear? Está en el versículo 5. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El campo de batalla es nuestra mente y nuestro corazón. Eso es lo que quiere Satanás conquistar. ¿Cuántas veces hemos caído nosotros esas del miedo, del pánico, del pavor en este tiempo de pandemia? Por las noticias, porque te enteraste que tu vecino estaba enfermo de COVID tal vez, y decías: creo que lo vi esta mañana, creo que le saludé. Entonces no pudimos dominarnos en este tiempo. Es Satanás, siempre Satanás, que quiere invadir nuestros pensamientos. Y no solamente nuestros pensamientos, sino todo nuestro corazón. La Biblia dice en el libro de Proverbios que sobre toda cosa que nosotros guardemos, debemos guardar nuestro corazón, porque ahí está la vida. De él mana la vida, dice literalmente la palabra de Dios. Y es ahí donde Satanás va a apuntar sus más fieras flechas a tu corazón. Y Satanás es un guerrero muy experimentado. Te diré, la Biblia lo dice. Desde el principio estaba él luchando contra el reino de Dios y de la luz del Señor. Y ahora nosotros estamos en cancha. Ahora nosotros estamos en el campo de combate. ¿Y qué haremos? ¿Nos vamos a confiar en nuestras capacidades? Sería lo más necio que podamos hacer. Conforme a esta palabra, debemos echar mano de las armas poderosas que Dios nos da, para que nosotros venzamos en nuestra mente y en nuestro corazón, y para que estos sean completamente ganados, completamente posesión del Espíritu Santo de Dios. Alguien diga amén. Den un aplauso al Señor. Que sea así en su vida y en la mía. Aleluya. ¿Y cuál será el arma principal del ejército de Dios? Si hemos dicho que las armas son poderosas en Dios, muy bien, hay varias armas, estamos de acuerdo en eso. Hemos dicho que el campo de batalla es nuestra mente y nuestro corazón. Y la siguiente pregunta es: de esas armas que Dios nos ha dado, ¿cuál será la principal? ¿Será que la Biblia identifica alguna como la principal? Vamos a entenderlo en la lectura de los siguientes versículos. Génesis capítulo 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham. Él le había dicho. Dios, nuestro Dios, no es alguien que empuja, que obliga, que utiliza de su poder para
para mover el corazón o para movernos la voluntad. No, no hace eso Dios. Dios nos ha dado un libre albedrío, porque la conquista de nuestra voluntad le da mayor gloria a Dios que hacerlo a la fuerza. Así, de igual manera, nosotros seríamos, por ejemplo, mejores esposos, cónyuges, ¿no es cierto?, si no presionamos, si no hacemos que nuestro cónyuge por voluntad propia podamos entrar en ese matrimonio de amor y no haya una coerción, no hay una obligación para hacerlo, sino sea un acto de amor. Qué hermoso, eso es lo más maravilloso. Pues Dios de igual manera quiere conquistar nuestro corazón y no obligarnos a hacer las cosas. Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios le había dicho a Abraham: deja todo lo que tienes. Hasta ese momento no había iglesia, no habían cristianos. Es más, Abraham era tal vez la primera persona que estaba escuchando la voz de un Dios que se llamaba Jehová. ¿Sí? Y le dice: vete a la tierra que te mostraré. Ponga atención en el tiempo de ese verbo. Dice mostraré. Le está diciendo: te voy a mostrar mañana, pasado, de aquí a 5 años, a 10 años. O sea, no le está diciendo vete a tal lugar. Le está diciendo: vete a la tierra que te mostraré. O sea, y Abraham dice: ¿qué voy a hacer? Versículo 2. Voy a colocar una palabra entre paréntesis, ¿ya? Dice: si tú lo haces, yo haré de ti una gran nación. Porque en el versículo 2 le está diciendo que si Abraham obedece, Dios iba a cumplir la segunda parte: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. De igual manera, a nosotros el Señor siempre nos dice en su palabra: obedéceme, camina por mis caminos y tendrás larga vida, y el Señor te bendecirá en todo lo que hagas. Es así Dios. No es alguien que pide y no da, sino que el Señor dice: hay grandes bendiciones para aquellos que siguen fielmente el camino de Dios. En otras palabras, así lo hizo con Abraham. Y Abraham, ¿qué hizo? Siguiente, versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham obedeció. Abraham hizo caso a Dios y se fue. La pregunta del millón en esta mañana es: ¿le habrá costado a Abraham? ¿Habrá sido una decisión fácil para Abraham? Le aseguro que no fue fácil. Le aseguro que no fue fácil, porque así como lo es en Abraham, Dios sabe hasta dónde nos va a jalar, ¿sí? Y no nos va a dar las cosas fáciles para que nosotros vivamos una vida fácil, no. Si algunos tienen más capacidad, Dios también va a jalar más, hasta llevarnos a un límite donde nos cueste. Es como en el ejercicio físico. Si uno va a un gimnasio y hace pesas, digamos, con 5 kilos, feliz chocho, pero no hay ningún desarrollo. Dios quiere que nosotros nos desarrollemos. Entonces va a aumentar el peso hasta donde nosotros nos cueste, hasta donde nos duela. ¿Se da cuenta? Va a aumentar el peso. Y si tú ya puedes cargar más peso, pues te va a aumentar más hasta donde te cueste y puedas desarrollar. Le aseguro que a Abraham le costó. Así como nos cuesta también a nosotros cuando Dios nos dice una u otra cosa. En Hebreos capítulo 11, mire lo que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Es esto fácil? Para nadie. Papá, mamá, me estoy yendo. ¿A dónde estás yendo, Abraham? No sé. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? O sea, es imposible que alguien haga eso. Pero Abraham simplemente salió.
no sabía dónde iba y salió con todo, dejó todo y no sabía dónde iba. Esto es definitivamente cosa de locos, como se diría entre comillas. A Abraham le costó. ¿Qué utilizó Abraham de acuerdo a este versículo para hacerlo? La fe. Definitivamente la fe es nuestra principal arma. ¿Sí? Es nuestra principal arma. Hebreos capítulo 11 versículo 33 dice que por fe conquistaron reinos. Con la fe, con el arma de la fe se conquista reinos. No solamente eso, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Te das cuenta, te imaginas cuántas cientos, miles de promesas están escritas en la Biblia para ti. Pero solamente tú podrás alcanzar si echas mano de esta arma principal que es la fe. ¿Cómo voy a utilizar esta fe? Es solamente ejercitando. Es como un músculo, la fe es como un músculo. Si yo no lo ejercito, mi fe va a estar flaca. Pero así como los fisiculturistas van ejercitando la musculatura y de pronto esto desarrolla, la fe es aún mucho mayor, porque dice la Biblia que comienza siendo la más pequeñita, pero tiene la potencialidad de ser la más grande de todas y tener tanto fruto que Dios manda sus bendiciones sobre esa fe. Si tan solamente leyéramos la vida de hombres y mujeres de fe, ¿cómo nos alentaría? Personas que estaban en la ruina, en lo nada, y por la fe vieron los milagros y las maravillas de Dios en su vida. Lo mismo va a pasar contigo, porque tú y yo vamos a creer. Alguien lo cree, diga amén. Den un aplauso a Dios, porque tú y yo somos hombres de fe, porque Dios nos mira así. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Mire eso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe les dio grandes victorias. No he colocado los siguientes versículos, pero también dice que otros soportaron azotes, fueron atravesados, fueron aserrados, partidos en dos literalmente, porque pusieron la mira en el galardón y en aquel premio que es muchísimo mejor que las cosas temporales que tenemos en la tierra. La fe no nos garantiza que vamos a tener una vida libre de dolor y de sufrimiento. No, al contrario, la fe nos garantiza que en medio de esta vida que puede tener dolor y sufrimiento, vale la pena seguir en este camino de Dios, porque tenemos la mirada en el galardón que es la vida eterna. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a concluir con la bendición de Jacob. Siguiente, por favor, la bendición de Jacob. Génesis capítulo 27. Venía Abraham, ¿no es cierto? Abraham había recibido la promesa. A los 100 años, mire, Abraham recibió la promesa cuando Abraham tenía 75 años. 25 años después estaba naciendo Isaac. 25 años. ¿No cree que le ha costado a Abraham? Definitivamente le ha costado ese tiempo. No fue fácil para él. 25 años y Dios no cumplía su promesa. Es más, la fe de su esposa flaqueó y tuvo que darle a su sierva para que de Agar tenga a Ismael. No era parte del plan perfecto de Dios, pero vino Ismael. No era para él la promesa, pero su esposa Sara decía: ¿y qué voy a hacer yo? Ya soy vieja. Pero Dios me ha dicho, pero ¿qué vamos a hacer? A veces nosotros queremos ayudar a Dios, queremos hacer que suceda las cosas y cometemos definitivamente errores y equivocaciones. A los 75 años Abraham recibe la promesa. A los 99, 100 años está naciendo su hijo Isaac. Y después de esto,
Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, como usted lo sabe. Pero todavía ahí no se estaba dando el cumplimiento de la multitud de gente que iba a venir. Pero después de eso, algo pasó con los hijos de Isaac. Uno de ellos se llamó Jacob. Ahora, sucede que cuando Isaac ya está a punto de morir, ¿no es cierto? Tiene que bendecir a sus hijos. Y la mamá quería que se bendiga a Jacob y no a Esaú, el primogénito, el mayor. Entonces hace una confabulación para que haya un engaño y Jacob se haga pasar por el primogénito. Hacen toda una trama, un plan para que su padre no se dé cuenta y finalmente lo logran. Y dice que Jacob se acerca suplantando a su hermano Esaú ante Isaac, su padre, que ya no veía por la edad avanzada. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, porque él estaba vestido como con la ropa de su hermano. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Siguiente, versículo 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Conquista. Eso es conquista. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. En ese momento Jacob estaba como obligado ahí. Su mamá le había dicho: anda tú, que te bendiga a ti. Y estaba ahí recibiendo la bendición. Su papá simplemente estaba haciendo, no se daba cuenta de que esa bendición efectivamente venía de Dios, porque el propósito de Dios se iba a cumplir en la vida de Jacob. ¿Qué pasó después con este varón? Miren la siguiente diapositiva. Jacob lucha por Raquel. Después de que Jacob huye de la presencia de su hermano Esaú, Jacob lucha por el amor de su vida, por Raquel. ¿Por qué? Porque Labán, su suegro, lo engañó y le dio como esposa a su otra hija, a Lea. Entonces Jacob tuvo que luchar, esforzarse y trabajar otros 7 años por que le dé a Raquel, al amor de su vida. Lo hizo. ¿Qué pasó después? Jacob tuvo que luchar por su prosperidad. Labán le cambió el salario 10 veces para que Jacob no prospere. Y Jacob se esforzó y luchó y Dios lo bendijo. La bendición de su padre Isaac ya estaba dando sus frutos en la vida de Jacob. ¿Qué pasó después de esto? Jacob se va de la casa de Labán con Lea y con Raquel. Y en el camino Jacob tiene que luchar también por su reconciliación con Esaú. Dice que Esaú venía a él con 400 hombres para matarlo, porque Esaú estaba furioso. Seguramente aún tenía ese rencor en su corazón por haber sido porque le ha robado su bendición. Y entonces Jacob tiene que humillarse, tiene que postrarse, tiene que mandar muchos obsequios, ofrendas a su hermano, como diciéndole: ten misericordia de mí, no me mates. Jacob lucha de una o de otra forma por su bendición con Raquel, por su prosperidad, por su reconciliación con Esaú. Y finalmente, siguiente por favor, Jacob lucha con un ángel por la bendición de Dios. Dice la Biblia que luchó con un ángel en un lugar llamado Peniel y luchó toda la noche. Jacob era un hombre luchador y fue ahí cuando Dios le cambia el nombre. Siguiente, Génesis 32:28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob salió de la casa de su padre
con la bendición de su padre, tuvo un encuentro con Dios y Jacob le dijo: si tú me acompañas y prosperas mi camino y vuelvo a la casa de mi padre en paz, tú vas a ser mi Dios. Hizo un pacto con Dios y Dios cumplió su parte del pacto. ¿Qué le quedaba a Jacob? Dígame usted, cumplir con la suya. Amén. Jacob no podía darse por vencido. Jacob tenía que luchar, porque eso es lo que le mandaba Dios, que luche, que se esfuerce. Y toda esa noche luchó con ese ángel hasta que ya estaba amaneciendo, y el ángel le dijo: déjame, porque raya el alba. No te dejaré si no me bendices, le dijo Jacob. Entonces le tocó con su mano el encaje de su muslo y le marcó. Se quedó descoyuntado, como una marca de su encuentro con Dios, de que nunca más sería la misma persona. De igual manera, todas las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, se cumplirán. ¿Puedes decir amén? Se cumplirán. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Luchar como Jacob. No darnos por vencido, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la décima, ni nunca debemos de darnos por vencidos, sino que tenemos que ir hasta el final. Den un aplauso a Dios, sí. Hasta el final. Jacob luchó, perseveró y obtuvo la bendición de Dios. Y cuando obtiene la bendición de Dios, Dios le adelanta el cambio de su naturaleza, porque cuando Dios le cambia el nombre, también le cambia la naturaleza. Y eso es lo que nosotros hemos recibido cuando hemos recibido a Jesús de Nazaret. Somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a quedarnos ahí, vamos a ponernos de pie, por favor. En el siguiente culto vamos a hablar de la segunda parte de la lucha y la conquista. Aquellos que puedan quedarse o también puedan sintonizar a través de las redes sociales. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias por esta mañana, por hablarnos acerca de la lucha y la conquista. Hemos entendido, Señor, de que desde el principio hay una lucha entre el reino de los cielos, el reino tuyo, y el reino de las tinieblas. Nos hemos dado cuenta de que nosotros somos parte de tus ejércitos. Nos hemos dado cuenta de que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas para destruir toda fortaleza en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos hemos dado cuenta de que siempre habrá un vencedor, y ese eres tú, que nunca has perdido una batalla. Así que en esta mañana levanto mis manos y decido agarrarme fuertemente de ti. Levanto mis manos y decido aferrarme a la fe, a la certeza de que tú estarás conmigo, a la certeza de que no me vas a dejar y no me vas a desamparar, a la certeza de que tú eres fiel y cumples tus promesas. Y solamente me queda esforzarme, luchar y no decaer jamás, no rendirme, no doblegar mi brazo, porque tú me tienes de la mano, Señor. Tú nos tienes de la mano. Gracias, Padre. Gracias por este día, por esta mañana, Señor. Fortalece al alma afligida, al alma cansada. Ahora llénala, Señor amado, de tus ríos de agua viva. Ríos de agua viva, Señor, para el alma afligida y el alma cansada. Gracias por mandarnos tu refrigerio, Dios. Gracias por mandarnos tu refrigerio. Te amamos, Padre.